como título Sin temor al llamado. ¿Cuál es el título? Sin temor al llamado. Y la lectura bíblica se encuentra en Deuteronomio 31:8. Y yo quiero leerla en la traducción del lenguaje actual, para que sea un poquito más claro. Dice: Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo. Él jamás te abandonará. Echa fuera el miedo y la cobardía. Echa fuera el temor. Aquí quien está hablando es Moisés y le está hablando a Josué. Moisés sabía que le quedaba poco tiempo de vida. También sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. Y es entonces cuando él comienza a hablar con Josué, porque era el instrumento que el Señor había escogido para seguir liderando al pueblo de Israel. Me imagino que estas palabras Moisés se las dice a Josué porque sabía que él sentía miedo. Es natural en el ser humano sentir temor. Y quizás Josué era joven en comparación con Moisés. Nunca había guiado a un pueblo tan grande y un pueblo de dura servir, según nos dice la palabra. Pero el Señor, por medio de Moisés, le enviaba a decir esta palabra: Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo. Él jamás te abandonará. Echa fuera el miedo y la cobardía. Y es la palabra que el Señor nos envía en esta mañana. Por eso el tema lleva como título Sin temor al llamado. Pero es bueno que nosotros primero hablemos acerca de lo que es el temor. Algunos conocen el temor, y es adecuada la definición, como una emoción primaria que nos pone en alerta ante un peligro. O sea, cuando nosotros estamos ante un peligro, de repente sentimos miedo y es lo que nos impulsa a correr o a cualquier forma de protección. También en la Biblia se menciona el temor como la reverencia a Jehová. Pero según lo que vamos a hablar hoy, el temor no tiene una connotación positiva, pues es la sensación desagradable basada en una creencia o en un pensamiento erróneo. Y yo sé que cada uno de ustedes ha sentido temor. Y yo podría decir que conozco de primera mano lo que es el temor, porque desde que tengo uso de razón, he estado batallando con el temor. Y para eso les voy a contar una experiencia con la que he estado lidiando a lo largo de mi vida. Recuerdo, creo que antes de tener los 20 años, estaba haciendo una maestría de ceremonia en mi iglesia y a la salida se me acercó, no recuerdo si fue mi mamá o si fue una hermana, y me dijo: mira, el pastor dice que él entiende que tú puedes predicar. Y cuando a mí me dijeron eso, yo me reí, que yo puedo predicar. O sea, a mí ni siquiera me había pasado eso por la mente, no me atraía. Y nunca pensaba en que podía hacerlo, o sea, ni siquiera lo pensaba. Siempre me había dedicado a cantar. Y cuando me dicen eso, yo me río y digo: no, porque ¿de dónde voy yo a predicar? Pero el pastor no me ha visto ni predicando para él decir eso. Bueno, él dice que sí, que él te ve a ti presentando y que él ve que tú puedes predicar. Mis hermanos, yo no sé qué pasó, pero a los 2 o 3 días me invitaron a predicar por primera vez en mi iglesia. Era precisamente para una semana de oración y me entregaron un folleto donde estaba el tema. Yo estaba un poquito nerviosa, pero no tanto, porque ya el tema estaba ahí preparado. Y bueno, fui, lo presenté, no tuve mucha fluidez, era la primera vez, pero nada, pasó, lo vi como un evento del momento. No me detuve como a meditar tanto en la palabra que había presentado. Y por ahí comenzaron a surgir otras invitaciones dentro de mi iglesia. Y recuerdo la primera vez que sí me tocó preparar un tema, que ahí sí yo me estaba cayendo muerta. Yo decía: ay, Dios mío, ¿y qué yo voy a decir? Y tenía que estarme apoyando en muchas cosas, en libros, porque no tenía idea de cómo lo iba a hacer. Pero poco a poco el Señor fue ayudándome, capacitándome. Y luego ya yo me sentía cómoda y comencé a sentir, a vivir lo que estaba predicando. Pero ¿qué pasa? Que yo me encontraba en mi zona de confort. La zona de confort es ese lugar en el cual nosotros nos sentimos cómodos, donde estamos ante lo conocido. Mi iglesia, donde yo conocía a todos mis hermanos, donde me querían, donde si yo cometía cualquier error me iban a llamar y me iban a decir cómo mejorar. Y bueno, siempre me invitaban y yo contenta.
duré casi 3 años donde nadie me invitó a predicar, o sea, donde no hice ningún tipo de exposición de la palabra del Señor. Y al principio era difícil para mí, pero luego me acostumbré. Y ya cuando regreso de nuevo a mi ciudad, me quedo tranquilita, así, digo, ya nadie se acuerda de eso, porque ya yo me había adaptado allá en el interior a estar tranquila, sin predicar, y usted sabe que el ser humano se acomoda. Esa se había convertido en ese momento en mi zona de confort. Y nada, nadie me invitaba, como les dije, y de repente estoy un día en mi trabajo. La mayoría de mis compañeros son evangélicos, cristianos evangélicos, y se iba a hacer un retiro por motivo de Semana Santa. Y me van donde mí los organizadores y me dicen, mira, para que tú tengas la exposición de la palabra del Señor. Yo digo, oh, pero ellos no saben ni que yo predico, nunca me han escuchado. Pero bueno, esto está muy claro. Si ellos no me han escuchado y me invitan es porque el Señor quiere. Y bueno, decidí hacerlo. Y ahí comenzó Satanás a trabajar con los temores por medio de los pensamientos. Y ahí comenzaron a llegarme un sinnúmero de ideas como ustedes no se imaginan, porque cada quien tiene su batalla mental. Y para algunos esto quizás es algo simple, o sea, por eso ya se pone así. Pero lo que para mí quizás es importante, para ti no, y viceversa. Lo que para ti es enfrentar una batalla, quizás para mí no. Y comencé a pensar tantas cosas como, bueno, me voy a presentar ante una congregación de personas inconversas y otras que son cristianos evangélicos, que son mucho más enérgicos en sus disertaciones, y ellos permitirán, al verme que soy más pasiva, que el mensaje llegue. Y se me estaba olvidando que la palabra no era yo que la iba a tener, sino que era el Señor Jehová que iba a estar obrando en ese momento. Pero luego confié y Dios se manifestó de manera maravillosa en ese lugar. ¿Qué pasa? Que en ese momento yo sentí tanto la presencia del Señor, y es que cuando uno siente al Señor en su vida, uno no se queda tranquilo, uno quiere continuar, porque es que es maravilloso. Quienes lo han sentido saben de lo que estoy hablando. Y yo dije, en ese momento comencé a hablar con el Señor a solas. Le dije, Señor, hace tiempo tú me estás indicando que me has llamado para llevar tu palabra, pero yo creo que ya tú no quieres que yo lo haga de forma tan pasiva. Pienso que tú ahora quieres que yo vaya con más energía a diferentes lugares y presente tu palabra. Así que si eso es lo que tú quieres, haz tu voluntad en mi vida, llévame donde tú quieras, que yo acepto tu llamado. Por primera vez acepto tu llamado. Pero ¿qué pasa? Que yo quería aceptar el llamado del Señor, era un pedido real, era sincero, pero yo no estaba pensando en lo que eso tenía, o sea, en la profundidad de ese pedido. Yo estaba pensando quizás en el escenario perfecto, quizás mi iglesia, sobre el escenario, quizás otra iglesia más o menos parecida a la mía. Estaba pensando en que el Señor podía crear un ministerio por medio de mío de acuerdo a las habilidades que yo sentía que tenía. Él iba a utilizar mis fortalezas, que me iba a llevar a la congregación indicada, con los hermanos indicados, una congregación receptiva, porque nos gusta cuando llevamos la palabra del Señor ver que los hermanos son receptivos al llamado del Señor. Pero qué equivocada estaba yo. Porque es que cuando el Señor te llama, Él no obra según tú quieres. No es como tú te has imaginado. No es ante una congregación receptiva. Es a donde el Señor te envía corazones endurecidos. Y allá tú tienes que ir. Y es con esa realidad que yo comencé a toparme. Yo le pedí al Señor que me utilizara, pero yo estaba pensando a largo plazo. Señor, tu llamado quizás en 1 año y pico, en 2 años. Pero el Señor no tenía esos planes. Creo que a los 3 meses el Señor me metió en algo que yo le decía, tú me has metido a mí en tremendo lío. Se creó una actividad con varias personas para presentar la palabra del Señor a un público en específico, y ahí me entraron a mí, ahí me metieron a mí en ese lío, decía yo, peleando con el Señor, en ese lío me has metido tú a mí ahora. Y yo desde el principio comencé a rebotar, no, yo no puedo, que esto, que aquello, comencé a presentar excusas como los seres humanos hacemos. Y no quería verdaderamente, porque me daba miedo. Decía, ahora voy a estar ante una cantidad de personas, sabrá Dios cuánto, y me da miedo
podemos huir como quiso huir Jonás. Allá el Señor nos busca y si tiene que lanzarnos al mar y que un pez grande nos trague y nos vomite, pues el Señor lo va a hacer para que su gloria sea manifestada. Amén. Allá donde Él nos ha enviado. Y bueno, lamentablemente para mí en ese momento, porque yo sentía que era lamentable, ahora sé que no tuve escapatoria. Entonces comencé a orarle al Señor: ay Señor, que el templo que elijan sea pequeño y que no vaya mucha gente, Señor. Y usted sabe lo que me dijo Dios: Señor, esto es increíble, pero así es como Satanás trabaja con el temor. Yo sentía mucho miedo, incluso me quitaba el sueño. El Señor hizo todo lo contrario. Ese evento comenzó a dársele publicidad y yo peleando. Y yo, mira, eso, todo el mundo se va a enterar y va para allá. Y de repente pusieron para que también disertaran personas que eran muy conocidas, que tenían ya una vasta experiencia llevando la palabra del Señor. Y ahí entonces me sentí todavía más atemorizada, que yo decía: todos ellos tienen experiencia, yo no, es la primera vez que me voy a presentar fuera de mi zona de confort. ¿Qué? ¿Me voy a turbar? ¿Qué va a pasar? Pero aún así ya yo no pude resistirme más al llamado y yo acepté. Entonces le dije: Señor, tú sabes que yo no quiero, he peleado contigo y sé que está mal, entonces utilízame, aunque quizás el temor no desaparezca, pero pon tu palabra, quita de mi mente el pensar en mí como persona y hazme ver que es tu palabra, que simplemente soy un instrumento, porque es que nosotros tendemos a vernos a nosotros mismos y estamos mostrando desconfianza al Señor cuando tememos. Pero la Biblia está llena de personajes que pasaron por lo mismo. No es a ti que te pasa, no es a mí, le pasa a todo el ser humano. Y un ejemplo con el cual me identifico muchísimo es Moisés. Nosotros conocemos de su historia, nació en un pueblo esclavizado, pero de alguna manera el Señor obró porque tenía un plan especial con él y fue a vivir al palacio, fue adoptado por la hija del rey y fue criado como un príncipe. Pero el Señor tenía que quitarle, sacarle de esa comodidad. Moisés veía la opresión que sufría su pueblo y probablemente, entiendo yo, bueno, probablemente no, la hermana Elena de White dice que él sentía la necesidad de liberar al pueblo. O sea, él sentía el llamado del Señor, pero él no estaba preparado. Él necesitaba aprender humildad porque estaba entre personas, dígame, príncipes, princesas, ante el faraón. Y él necesitaba aprender del Señor. Él tenía, como decimos los dominicanos, que guayar la yuca para él saber, para él conocer qué era lo que el Señor quería de él. Y es por eso que tiene que irse a pastorear ovejas. Sabemos que mató a un egipcio que se descubrió y tuvo que irse. Y un día, mientras él está pastoreando ovejas, él ve esa zarza que está llena de fuego, pero no se consume. Y como hacemos nosotros, él se acerca porque la curiosidad lo estaba matando. Dice: déjame yo ir a ver, porque esa zarza está prendida en fuego, pero no se consume. De repente escucha la voz del Señor que le dice que se detenga y que quite el calzado de sus pies porque el lugar era santo. Y entonces ahí el Señor hace el llamado a Moisés y le pide que vaya y reúna a los ancianos para que se presenten ante el faraón y el pueblo sea liberado. Pero Moisés dijo que sí de inmediato, dijo que no. Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 3, el verso 11. Un hermano puede leerlo, por favor, con voz fuerte. La primera queja de Moisés. Vamos a ver. Éxodo capítulo 3, el verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel? ¿Qué le contesta a Dios en el verso 12? ¿Sí? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de todo lo que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén, gloria al Señor. Moisés le dice: ¿quién soy yo? Él temía la dureza de los egipcios. Él sabía cómo él había salido huyendo porque buscaban matarlo, porque sabían
lo que él había hecho. Entonces, es lo que nosotros nos preguntamos: ¿quién soy yo para ir a exponer la palabra del Señor? ¿Quién soy yo para ir a visitar a las personas, a mis vecinos y darles unos estudios bíblicos? Pero el Señor le responde: ve, porque yo estaré contigo, y la señal que te daré es que sobre este mismo monte, cuando sean liberados, ustedes van a venir a adorar. Amén. Pero Moisés no se conformó con esto y presentó su segunda queja. Vamos a Éxodo capítulo 3, el verso 13. Éxodo capítulo 3, verso 13. Dijo Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les diré? Ay, ¿qué le responde Jehová en el verso 14? Dios respondió a Moisés: yo soy el que soy. Digo, amén, gloria al Señor, es el nombre de Jehová. Y agregó: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. No sé por qué razón, pero cada vez que yo leo eso, yo soy, yo como que siento que tiemblo, porque es el nombre del Señor. Yo soy, le estaba diciendo directamente: ve, porque yo te envío. Si preguntas mi nombre, tú le dirás: yo soy, te envía. Yo soy nos envía a nosotros en esta mañana a predicar la palabra. Y saben, estaba leyendo en el comentario bíblico que algunas personas piensan que era un ángel quien hablaba a Moisés, pero sabemos que al decir su nombre, quien estaba hablando era directamente Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. En el capítulo 4, el versículo 1 de Éxodo, tenemos la tercera queja de Moisés. Vamos a ver, hermano, ¿me ayuda ahí? Entonces Moisés respondió y dijo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Hermana, ¿y qué dice el verso 2 al 4? Que tú al ver el cielo, estado del fuego. Y Jehová dijo: ¿qué es eso? ¿Qué tiene en tus manos? Y él respondió: una vara. Y él me dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y tornóse una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, tomólo, y tornóse vara en sus manos nuevamente. Amén. Pero eso no se quedó así, sino que el Señor también le dijo: mete tu mano en tu seno. Si ellos no te creen con la primera señal, tú haces eso. Y Moisés lo hizo. ¿Y cómo salió la mano? Leproso. Llena de lepra. Le dijo: vuelve y éntrala. Y cuando la sacó, volvió a salir limpia. Todavía, si el Señor le dice: si no te creen, vas a ir al Nilo, vas a sacar agua, la vas a verter y vas a ver cómo se convierte en sangre, y ellos van a creer en ti. Y Moisés dijo que sí. Dijo que sí, hermanos. No. Moisés en el capítulo 4, en el verso 10, externa otra queja. Vamos a ver qué dice. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, yo no soy hombre de palabra, de ayer ni de antes, ayer ni aún desde que tú hablaste a tu siervo, porque yo soy tardo en habla y torpe de lengua. Dice la sierva del Señor que no era que Moisés era tartamudo, como muchas personas han pensado. Era que él había perdido la fluidez para hablar el idioma de los egipcios. Y por eso era que él tenía miedo. Pero el Señor le responde en el verso 11 y 12. ¿Quién dio la boca al hombre? Gloria a Dios. ¿O quién hizo al mudo o al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Gloria al Señor, porque es Él quien capacita. No hay palabra, no hay nada que nosotros podamos decir. Es el Señor quien pone en nuestros labios su palabra. Gloria a Dios. Porque Él sí sabe lo que tú necesitas
4, verso 13. Envía a otra persona. Vamos a ver qué dice Moisés ahí. Moisés insistió, por favor, Señor, envía a otro por mí. ¿Y qué dijo el Señor en el verso 14 y 15? Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que habla bien? Ahora él sale a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás a él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré en tu boca y en la de él, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Hermanos, el Señor no había escogido a Aarón para esta obra. Él había escogido a Moisés, pero Moisés había estado presentando quejas. Ahí yo leí 5 quejas que Moisés presentó. Entonces el Señor tiene que valerse de otra persona que funcione como un puente entre el pueblo y Moisés. Y miren, en ese momento el Señor se enojó. Y está claro, por ejemplo, si alguno de nosotros comete una falla repetidas veces, de forma obviamente reiterada, y los demás no confían en nosotros, aún cuando sabemos que tienen razón de no confiar en nosotros, nos sentimos mal, pues imagínense el Señor cómo se molestaría, porque dice la Biblia que se enojó, porque le estaba hablando directamente a Moisés, y aún así, él se negaba a creer en el Señor. Y nosotros probablemente decimos, no, pero qué Moisés más terco, qué tonto, ¿cómo es posible que el Señor le hablara cara a cara y aún así él no le creyera? Pero así mismo pasa con nosotros. Señor quizás se nos presenta en una salsa, pero nosotros sabemos cuando Él nos habla. Gloria a y Dios. nosotros igualito no queremos confiar en Él, igualito desconfiamos de Él y no obedecemos a su palabra. Y pensamos que quizás la esclavitud se encuentra en beber alcohol, pensamos que quizás la esclavitud se encuentra en fumar, en consumir drogas o en cualquier otro vicio, y se nos olvida que el temor también nos encadena, que el temor es la mayor esclavitud que un siervo del Señor puede tener, porque cuando tenemos temor no cumplimos con el llamado que el Señor nos ha hecho, y nadie ha tenido que batallar, nadie se ha enfrentado a grandes enemigos sin haber tenido que vencer el temor y creer a la palabra de Jehová. Tenemos el caso de David. Su fortaleza no era el enfrentarse a Goliat. Sin embargo, David utilizó la armadura que le dio Saúl. No la quiso utilizar. Él sabía que se iba a sentir incómodo con eso, pero él confiaba en ¿quién? Gloria a Dios. Jehová de los ejércitos, y por eso él pudo vencer ese gigante. El foso de los leones, me imagino yo que no era el lugar en el cual Daniel quería pasar un buen rato, ¿verdad? Que a quién le gustaría pasar un rato ahí con los leoncitos. Yo creo que a nadie, a él tampoco. Pero ¿qué pasa? Que Daniel sabía en quién él había creído, porque había desarrollado una comunión tan íntima por medio de la oración, que él sabía que su Dios podía librarlo de la boca de los leones. Nínive no era la ciudad a la cual Jonás quería ir, y vemos que de hecho hizo como yo todo lo posible por escaparse al llamado del Señor. Pero ahí el Señor agarró y levantó una tormenta, y aunque de mala gana él tuvo que presentar la palabra en esa ciudad. ¿Y qué pasó, hermanos? Que toda la ciudad se arrepintió, se humilló ante el Señor. Israel no quería pasar de camino a la ciudad que el Señor les había prometido, tomando la ruta del desierto, pero ellos necesitaban pasar por ese desierto, porque era el lugar en el que el Señor les iba a mostrar las más grandes maravillas. Moisés tampoco quería enfrentarse ante el poderoso y atemorizante rey de Egipto, pero fue allí que el Señor lo convirtió en el más grande líder que tuvo el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Mis hermanos, tenemos que meditar en la palabra del Señor, en cada promesa,
No debemos permitir que el diablo actúe en nosotros en base al temor, porque lo usa de diferentes maneras. No solo para evitar que nosotros prediquemos la palabra así en la iglesia, sino que también se vale de nuestro pasado para pisotear nuestra moral. Me imagino que utilizó eso con Moisés. ¿Cómo vienes tú a presentarte ante los egipcios cuando tú mataste a uno de ellos? El asesino va a decir que habló con Dios. Y es lo que hace el enemigo. ¿Cómo vienes tú a predicarle a tu vecino cuando tú sabes el pleito que le armaste a tu esposo ayer y que ellos te oyeron? ¿Cómo vienes tú a hablar cuando tú sabes que tú antes fumabas y que de vez en cuando te lo fumas calladito, que has caído muchas veces? No es que vamos a continuar en el pecado, es que tenemos que confiar en que el Señor liberta. Debemos dejar de actuar como si no hubiéramos sido lavados con la sangre de Cristo. Debemos de dejar de actuar como si el Señor no nos hubiera limpiado y como si no fuéramos nuevas criaturas, porque es otra cosa que nosotros hacemos. Comenzamos a pensar tanto, ¿no? Pero yo ya dejé de hacer esto, pero puedo caer y si caigo. Y por ahí comenzamos a batallar con esos pensamientos. Y resulta que caemos de nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos eso en nuestra mente. Tenemos que confiar en que aquel que derramó su vida hace años atrás en la cruz del Calvario nos ha liberado y nos ha hecho nuevas criaturas. Amén. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 226. En todos los escogidos por Dios para llevar a cabo alguna obra para Él, se notó el elemento humano. Es decir, ninguno actuaba de forma sobrenatural, todos sentían miedo, porque eran seres humanos. Sin embargo, no fueron personas de hábitos y caracteres estereotipados que se conformaran con permanecer en esta condición. Deseaban fervorosamente obtener sabiduría de Dios y aprender a servirle. Eso quiere decir que todo el que el Señor escoge es porque ha visto que hay una necesidad de ser transformado. Pero no podemos quedarnos como el cerdo, bañándonos una y otra vez, revolcándonos en el lodo. Si antes tú hacías lo incorrecto, levántate y vive según aquel que te llamó y que te ha transformado. No puedes continuar en la vieja vida. Tienes que actuar como un cristiano, dejar esos pecados escondidos, porque sabemos que contamos con un Dios todopoderoso. Por eso dice en su palabra, en Santiago capítulo 1:5, para cuando nosotros sintamos miedo y pensemos que no estamos capacitados. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Qué hermoso nosotros saber que contamos con un Dios que pensó en todo lo que íbamos a enfrentar, porque Él fue tentado en todo. Él también sintió temor. Sabemos que Él vino con un propósito, pero el temor se apoderó, pero Él no sucumbió ante el temor, sino que se encomendó. Y dice Santiago que si queremos obtener sabiduría, podemos pedírsela a Dios, pero no nos va a dar un poquito de sabiduría, sino que nos va a dar ¿cómo? Abundantemente. Gloria a Dios. El Señor todo lo da bueno y en gran manera. Qué bueno nuestro Dios, y yo alabo su nombre por eso. El enemigo conoce muy bien el potencial que hay en cada uno de nosotros. No crean ustedes que esos pensamientos venían de mí. Venían del enemigo que sabía lo que el Señor quería hacer por mi medio, que sabía que Él quería utilizarme. Lo mismo hace con cada uno de ustedes. Quizás tú no predicas en un púlpito, pero quizás puedes orar por una persona y ellos sentir el poder del Señor. Quizás la obra que el Señor te ha encomendado es llevar alimentos a aquellas personas que no tienen. No hay mayor predicación que llevar alimentos a aquellas personas que no conocen del Señor y que no lo tienen, porque ya luego de que ellos han saciado su necesidad básica humana, entonces pueden ser receptivos a la palabra del Señor. Quizás el Señor
te ha llamado a cantar. Esa es una oración. No se imaginan el poder que tiene el canto. Cuando se alaba el nombre del Señor, todas las huestes del mal tienen que huir. Entonces, Satanás conoce ese potencial y es lo que él quiere impedir que tú hagas, porque sabe que si te dejas utilizar por el Señor, le vas a arrebatar muchas almas de su reino. Pero hay otros hombres que también, hubieron otros hombres que también sintieron miedo. Tenemos el caso de Jeremías, que cuando fue llamado, miren que la palabra del Señor dice algo muy interesante. Dice en Jeremías capítulo 1, verso 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formases en el vientre, yo te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Antes de que tú nacieses, ya el Señor te conocía por tu nombre. Por eso es que yo amo el Salmo 119, porque dice que el Señor me conocía y que te conocía a ti. Pero Jeremías, aquí en este capítulo, el Señor le dice que le había santificado antes de nacer y le había escogido por profeta. Así que si quizás tú no conoces el don que el Señor te ha dado, Él está ahí y te lo dio desde antes de tu nacer, porque el Señor no actúa como nosotros improvisando. Déjame yo ir a la casa y ¿qué hago? Déjame yo hacer esto primero. No, para todo el Señor Él tiene un plan elaborado y en ese plan estás tú. Qué hermoso nuestro Señor, porque sabemos que podemos confiar en Él. Amén. Y así Jeremías se convirtió en un gran profeta. Dice que él le respondió al Señor, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y le dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Señor no le está preguntando, le está ordenando. A todo lo que te mande tú irás y vas a decir lo que yo te indique. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó sus labios. Y le dijo Jehová a Jeremías, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que en este día te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El Señor te ha puesto a ti para plantar, para hacer la diferencia en este mundo de pecado, para ir donde tu vecino, donde tu compañero de trabajo y no ser igual al montón, porque un siervo del Señor tiene que distinguirse de los demás, no porque usted vaya allá a darse de buena, yo soy cristiano, el Señor está conmigo, es porque el Señor pone gracia, porque el Señor pone poder y nosotros tenemos que creer en eso. Jeremías fue un gran profeta, pero aquel hombre que tenía miedo, que expuso 5 quejas ante el Señor, Moisés, dice Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, quien haya conocido a Jehová cara a cara. Gloria a Dios. Tantos profetas, pero solo Moisés pudo hablar con el Señor cara a cara, solo él pudo ver su espalda. ¡Qué gran privilegio! Quizás no podamos verle cara a cara, pero podemos sentir su espíritu en nuestra vida transformando. Y es increíble cuando permitimos que el Señor obre en nuestras vidas. Hoy podemos entender que al sentir temor, dice Patriarcas y Profetas, página 230, Moisés estaba poniendo en evidencia su desconfianza del Señor. Sus excusas procedían al principio de su humildad y timidez. Pero una vez que el Señor le hubo prometido quitar todas las dificultades y darle éxito, toda evasiva o toda queja referente a su falta de preparación demostraba su falta de confianza en Dios. Entrañaba un temor de que Dios no tuviera capacidad para prepararlo para la gran obra a la cual lo había llamado, o que había cometido un error al seleccionarlo para ese tiempo. ¿Crees tú que Dios te ha escogido hacia lo loco? No. ¿Crees tú que el Señor se equivocó de persona? ¿Se equivocó de mujer para ir a predicar? El Señor no se ha equivocado.
Si te llamó es porque tiene un propósito especial que cumplir por medio tuyo. No permitas que el temor te haga olvidar quién es tu Dios. Dice Testimonio para los Ministros, página 31, y es un verso, es un párrafo que me encanta. Mi madre siempre lo menciona. Dice: no tenemos nada que temer al futuro, excepto que olvidemos la manera en la cual el Señor nos ha conducido. Si tú recuerdas lo que el Señor ha hecho por ti en el pasado, si tú recuerdas de dónde el Señor te sacó, tú no tienes que temer al futuro, porque es Él quien te conduce. Amén. Quizás tú naciste en la iglesia y dices: pero ¿qué tengo yo que temer? ¿Qué tengo yo que pensar? Si el Señor siempre ha estado conmigo en este camino, si yo no he estado fuera, ¿qué tengo yo que tener miedo de hacer algo del mundo? Sabemos que todos, aún nacidos en la iglesia, cometemos pecados, que todos cargamos con una mochilita de pecados acariciados según la concupiscencia de nuestro corazón. Es por eso que nosotros debemos recordar que de muchas cosas, de muchos pecados, de muchas faltas, el Señor nos ha liberado. Y ese mismo que nos liberó en ese momento del pasado, es el mismo que va a continuar liberándonos y que nos va a conducir a puerto seguro. Es importante, y esto no podemos pasarlo por alto, pasar tiempo de intimidad con el Señor, tiempo de comunión íntima con Él. Sabemos que Daniel lo hacía. Daniel oraba 3 veces al día y no le importó que las demás personas le acusaran y que pusieran en peligro su vida. Tampoco nos debe importar a nosotros el que digan las demás personas de nuestra fe. No podemos igualarnos al mundo para encontrar compañerismo. Tenemos que ser la luz. No podemos, por temor a los hombres, unirnos a las cosas que a Dios no le agraden. Con el Señor hay que ser claro, hay que ser recto. No podemos ser temerosos, no podemos ser veleidosos. Tenemos que estar firmes, confiados y demostrando que somos luz en medio de la oscuridad. Amén. Tenemos que estudiar su palabra, tenemos que orar, porque es así como nosotros podremos conocerle. Y cuando conocemos a alguien, sabemos de lo que es capaz y de lo que no es capaz. Entonces, si conocemos al Señor, sabemos que sus promesas son reales y que Él nos va a guiar. No podemos permitir que el temor absorba nuestra fe. La confianza en aquel que nos ha llamado. La fe no es creer que Jehová hará lo que nosotros queremos, porque así sea bueno, ¿verdad? La fe es creer que Dios hará en nuestra vida lo que nos conviene, aun cuando no podamos entender, aun cuando tengamos que caminar a ciegas, pero confiar en que Él hará su obra en nosotros. Gloria a Dios. Isaías 41:10 en la versión Nueva Traducción Viviente dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Gloria al Señor. El Señor te está llamando para que tú busques las almas. Va a comenzar una semana de conferencias, ¿verdad? Del Ministerio de la Mujer. Mañana. Pero no puede estar la iglesia llena de hermanos, porque ya el Señor le llamó a usted, lo arrebató del pecado. Usted tiene que irse esta tarde a hacer la obra misionera. Usted tiene que dejar a un lado el temor y permitir que sea el Señor que obre en su vida. Es la palabra que Dios ha enviado primero para mí en esta mañana y luego para cada uno de ustedes. Me gustaría saber quiénes quieren pedirle a Dios en esta mañana que quite todo espíritu de temor de sus vidas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Quiénes quieren en esta mañana, a partir de este momento, pedirle al Señor un cambio y acudir a su llamado? Gloria al Señor. Si es así, quiero que te pongas de pie, que pases aquí delante. Vamos a poner la canción Respondo al llamar. Y quiero que cierres tus ojos, que medites en cada palabra de esta canción, que es una oración que debemos pedir al Señor si verdaderamente queremos que Él
nos cambie, que nos transforme, que quite el temor. Si queremos responder a su llamado, vamos a escuchar esta letra y vamos a permitirle a Él obrar en nuestra vida. Vamos a esperar. Vamos por medio de esta canción a hacer una renovación espiritual. Si hemos estado huyendo al llamado del Señor de cualquier forma, vamos a decirle: Señor, yo respondo a tu llamado, respondo a lo que tú me has indicado de llevar el Evangelio a esas personas que necesitan de ti. Pero también respondo al llamado que me haces para mi hogar, ese llamado que me haces para ser una mujer virtuosa, una mujer que sea luz en su hogar, que sea diferente, que sepa educar a sus hijos. Ese hombre que el Señor quiere que proteja a su esposa. Ese hombre que el Señor quiere que sea cabeza del hogar. Ese hombre que ha dejado la vieja vida y que ha decidido responder al llamado de Cristo.